Apreciados hermanos, quiero ofrecer una contextualización y una explicación de las lecturas que vamos a escuchar durante la celebración eucarística del próximo domingo 26 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, versículos 25 a 28. El contexto es la situación por la cual está pasando aquellas personas que fueron deportadas desde Israel a Babilonia con motivo del exilio. Allí ya han pasado unos 30, 40 años después de la catástrofe, de la destrucción de Jerusalén y de la deportación de algunos de sus habitantes a Babilonia. Y ellos reflexionan y dicen, ¿qué fue lo que sucedió? ¿De quién es la culpa? La culpa es de nuestros padres que cometieron el pecado y ahora nosotros estamos pasando por esta situación, como si el pecado se transmitiese de padres a hijos y a nietos, es decir, de generación en generación. El culpable será Dios que nos tiene en esta situación y que no fue capaz de castigar a los malvados en su momento. ¿Qué hacemos ahora? No podemos aquí pedir perdón porque estamos en una tierra extranjera donde no tenemos un templo. ¿Qué hacemos ahora? Es injusto entonces el proceder del Señor que nos tiene en esta situación de sufrimiento. Y entonces el profeta Ezequiel, que hace parte de los exiliados, dice lo siguiente: Esto dice el Señor, insistís. No es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida si recapacita y se convierte de los delitos cometidos. Ciertamente vivirá y no morirá. Este concepto entonces del pecado social, que el pecado de uno afecta a otras personas y a la comunidad, eso es cierto, pero cada uno es responsable de su propio pecado. Ciertamente, si la persona buena se dedica a hacer el mal, pues muere por su propio pecado porque es consciente de lo que está haciendo. Pero cuando el malvado en su interior recapacita y dice, no, no es justo lo que estoy haciendo, tengo que cambiar. Y entonces ocurre en él lo que nosotros llamamos el cambio de mentalidad, la conversión. Inmediatamente Dios lo perdona. Este es el proceder de Dios. El proceder del ser humano es distinto y entonces no podemos cuestionar ese procedimiento del Señor que perdona siempre a aquel que se convierte. Es decir, en Dios siempre tenemos esperanza y a pesar de que digamos que no queremos aceptar su plan, siempre hay una oportunidad porque Él espera el sí de cada uno de nosotros para construir una sociedad más justa y sobre todo dejarle a nuestros descendientes un país, una comunidad más digna, que no tengan las futuras generaciones que echarnos la culpa a nosotros de una cantidad de errores que podamos cometer. Es tiempo entonces de conversión y de ofrecer una mejor vida y un país o una comunidad más digna para nuestros sucesores. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo segundo, versículos 1 a 11. Hace 8 días, al iniciar la lectura de la carta a los Filipenses, veíamos cómo entre el apóstol Pablo y la comunidad de Filipo
se había creado unos lazos de amistad y de amor fraternos invencibles. La comunidad ayudaba mucho y acompañaba al apóstol en medio de sus tribulaciones y sufrimientos. Y el apóstol también tenía una cierta deferencia y aprecio a esta comunidad, incluso pienso por encima de las demás comunidades. Sin embargo, como en todo grupo humano, también hay personas a las cuales el orgullo les llega a la cabeza y entonces tratan mal a otras personas, se creen superiores a los demás y se vuelven prepotentes. En este sentido, entonces, el apóstol escribe lo siguiente: Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Es decir, el apóstol llama a todos a tener un solo corazón, un mismo sentir y sobre todo a ofrecer la vida por los demás a ejemplo de Cristo. Y para que esto quede bien grabado en la mente de los filipenses, el apóstol presenta un himno que ya se venía recitando en las comunidades cristianas y que cuenta en práctica la historia de Jesús. El himno dice lo siguiente: Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, Jesús se hace hombre como todos nosotros, con los mismos sentimientos, los sufrimientos, las alegrías, los gozos, las tristezas. Todo eso siente Jesús. Él compartió nuestra naturaleza humana en plenitud, incluso muriendo en una cruz como un esclavo, es decir, con el castigo más ignominioso con que castigaban los romanos. Él pasó por ahí. Sin embargo, Dios lo exaltó, le dio el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Y entonces Dios le ha dado a Jesús la gloria después de estos sufrimientos, después de que compartió con nosotros toda su condición humana. Es un himno bellísimo y que invita a la humildad en todo momento y sobre todo a ofrecer la vida por nuestros hermanos y sobre todo a tener cada uno de nosotros los mismos sentimientos del Señor en nuestra comunidad cristiana. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 21, versículos 28 a 32. Se trata de una parábola que pronuncia Jesús ante los sumos sacerdotes y ancianos en Jerusalén. Se trata de un padre que tiene dos hijos. Le dice al primero de ir a trabajar en su viña, pero él responde que no. Luego recapacita y va a trabajar. Se dirige al segundo, le dice que vaya a trabajar en su viña. Él inmediatamente dice que sí, pero nunca va. El tema de la viña, como hemos visto
en las explicaciones anteriores, es un tema recurrente de la simbología de Israel como pueblo. De hecho, el libro del profeta Isaías, en el capítulo 27, versículos 2 a 3, dice: La viña hermosa es Israel. Yo, el Señor, soy su guardián. La riego con frecuencia para que no le falte su hoja, noche y día la guardo. Jesús ha retomado frecuentemente esta imagen de la viña. Ha hablado de unos obreros que un dueño de la viña ha enviado durante diversas horas del día a trabajar. Ha hablado de algunos viñadores homicidas que no quieren entregar los frutos de la viña. Y sobre todo, él mismo se ha puesto como la imagen de la vid verdadera y nosotros todos seríamos los sarmientos, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. El contexto de esta parábola dentro de la narración del Evangelio de Mateo está ubicado en la actividad que Jesús desarrolla en Jerusalén. Entra en el templo de Jerusalén y ve que la casa de oración los mercaderes la han convertido en una cueva de ladrones. Entonces, inmediatamente expulsa del templo a estos mercaderes. Y no solo eso, sino que él se pone a enseñar en el lugar donde se dicta la catequesis para el pueblo. Allí Jesús también se pone a enseñar. Entonces, los sumos sacerdotes y los ancianos le preguntan a Jesús que con qué autoridad hace eso, con qué autoridad expulsa a los vendedores del templo, con qué autoridad él se pone a enseñar, cuál es el título que él tiene. No tiene un título rabínico para poder enseñar allí y sin embargo él lo hace. Jesús les dice, pues bueno, yo les contesto si ustedes me responden también a una pregunta. El bautismo de Juan, la predicación de Juan, ¿viene de Dios o de los hombres? Claro, ellos quedaron en una encrucijada, porque si dice que viene de Dios, entonces Jesús inmediatamente les va a decir, y entonces, ¿por qué no creyeron? Y si dicen que viene de los hombres, pues la multitud estaría en contra de ellos. ¿Por qué? Porque todos tenían a Juan como un enviado de Dios. Los sumos sacerdotes y los ancianos astutamente le dicen, no sabemos. Y Jesús también dice, bueno, pues entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto, pero les pronuncia una parábola que pone en evidencia el por qué ellos no están haciendo la voluntad de Dios. Las personas que escuchaban a Jesús en esa época eran observantes de la ley, habían dicho sí a Dios y el pueblo que realmente había dado un sí a la recepción de la Torá, de la ley, había sido el pueblo de Israel. De hecho, hay unas leyendas en el ámbito rabínico que dicen que antes de que Dios le ofreciera y le diera la Torá, la ley, al pueblo de Israel, primero se la ofreció a distintos pueblos y que estos pueblos la habían rechazado. ¿Por qué la habían rechazado? Dicen que se la ofreció a los idumeos, a los edomitas, a los ismaelitas, y cada pueblo iba analizando sobre todo el decálogo, los 10 mandamientos, y tomando decisiones. En los 10 mandamientos dice no matar, y un pueblo dice no, nosotros, nuestra especialidad es la guerra, entonces no podemos recibir esa Torah, esa ley. Otro decía no robar, no, nosotros somos los depredadores del desierto, entonces estamos esperando a las caravanas o a los viajeros para asaltarlos cuanto antes,
no podemos aceptar esa Torá, etcétera. Hasta que finalmente el pueblo de Israel leyó la Torá, la observó y dijo, esa ley sí es para nosotros. Y de hecho que en el capítulo 5 del libro del Deuteronomio, el pueblo de Israel unánimemente dice, todo lo que el Señor nos ha mandado, todo esto lo cumpliremos. ¿Mm? Y de hecho que los ancianos, los escribas, los sumos sacerdotes, etcétera, las autoridades de Israel estaban seguros de cumplir ellos la voluntad de Dios a través de su palabra. Nosotros como cristianos también podríamos estar muy seguros de cumplir el Evangelio y sea el momento para hacer una evaluación a la luz de esta parábola que propone Jesús, a ver también nosotros cómo estamos trabajando en la viña del Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, No quiero, pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron, el primero. Notemos que la parábola está dirigida a los sumos sacerdotes y a los ancianos de Israel. Y comienza con un interrogante. ¿Qué os parece? Este interrogante con el verbo dokein en griego, que significa reflexionar con el pensamiento, pero también con el corazón, es un llamado a todos nosotros en este momento a pensar y a repensar. ¿Qué os parece de la realidad que estamos viviendo? ¿Qué os parece de la situación de violencia, la situación de corrupción, la situación de inseguridad por la que estamos pasando? ¿Qué os parece? ¿Cómo la leemos? ¿Qué hay que hacer? ¿En qué situación nos encontramos? Y sobre todo, reflexionar en qué estado está la relación con nuestro Dios. ¿Qué os parece? 3 personajes aparecen evidentes en la parábola: un padre y 2 hijos. Un padre tenía 2 hijos. Cuando comienza la parábola o cualquier parábola de esta manera, inmediatamente los interlocutores sabían que un padre se refiere a Dios. Y lo que causa más impresión es cómo así que Dios tiene 2 hijos. Si el hijo predilecto de Dios, el único hijo predilecto y único, unigénito, es Israel. Dios le había declarado al faraón en el momento de sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, le había dicho, Israel es mi hijo primogénito, en Éxodo 4:22. Y también por boca del profeta Oseas, nosotros sabemos que el Señor ha dicho, de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. La escritura afirma que solamente los judíos son hijos del Altísimo. Esther 8:12. Hijos que no engañarán. Isaías 63:8. Al oír hablar de 2 hijos, pues es desconcertante para un israelita. Y esto es solo el comienzo de la parábola. El resto de la parábola es bastante provocador. ¿Quién es el otro hijo entonces? El otro hijo son los pueblos paganos, aquellos que no han dicho un sí a la Torá, sino que han dicho que no la aceptaban y que entonces poco a poco, reflexionando, entran y la cumplen. Nosotros también
por el bautismo somos hijos de Dios. Y a veces nos creemos los únicos integrantes de esta comunidad de hijos de Dios. Y miramos alrededor y nos damos cuenta que muchas personas, todos los seres humanos, somos hijos de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice que no hay judíos, no hay griegos, no hay esclavos, no hay libres. Todos somos uno en Cristo Jesús. La filiación de Dios es un don y por ser un don es gratuito. Es para todos los hombres. Entonces, todos, si somos hijos de un mismo Dios, quiere decir que todos somos hermanos. Y entonces, así se comporte un hijo mal, que otro también es hijo del mismo padre y de la misma madre. Y los padres no rechazan a sus hijos ni por más mal que se comporten, porque son sus hijos. Pues así es Dios con nosotros, solamente que para Él no hay culturas, no hay religiones, todos somos hermanos. Entonces es interesante cómo recibir este evangelio del Señor, cómo recibir su palabra y cómo atender al llamado que Él nos propone de trabajar en su viña. Veamos entonces lo que pasa con el primero de los hijos. El texto en griego dice procelson, es decir, se acercó, no se dirigió, no, se acercó como quien dice le echa la mano en el hombro a su hijo y con mucho cariño, con mucho afecto. No es un padre que da órdenes o un amo que da órdenes, no. Va con una carga de amor y dice a su hijo, ve a trabajar en mi viña para que sea feliz. No lo llama país paidón, que traduce hijo o siervo, lo llama tecnon, que viene del verbo ticto, que significa dar a luz, engendrar, generar. Es decir, él es como su primogénito, su engendrado, y lleva esa carga de afecto, de amor paternal, pero a la vez también maternal. Y le pide el favor de ir a trabajar en su viña. Hay que tener en cuenta el contexto de las casas, de las familias del pueblo de Israel, donde tenían el cultivo de la viña, pequeñito, únicamente para la producción del vino en la familia, si acaso compartir con algún amigo. Pero el vino es el que produce la alegría, el gozo en la familia. Es decir, ve a producir gozo en mi familia, ve a producir alegría, ve a dar un sentido de la vida, tanto en la familia como para ti mismo. Es un llamado de Dios a ese trabajo. Y entonces la respuesta de este hijo es no, no quiero, no tengo ganas. El padre naturalmente le dice, en vez de gastar la vida en muchas otras cosas que no producen fruto, que no producen alegría, lo mejor es trabajar en la viña. Esta respuesta negativa ya la habían dado también los profetas. Cuando Dios los llama a desarrollar una misión, ellos la primera palabra que dicen es no, porque se dan cuenta de lo grande que es la misión, el trabajo en la viña, la predicación y el cuidado de la comunidad de la viña en nombre del Señor. Ellos inmediatamente, y porque implica también donar la vida. Los profetas son aquellos que entregan la vida. O sea, no es fácil dar esa respuesta inmediata de un sí a Dios. Hay que reflexionarla. Y de hecho ellos dicen no, pero todos resuelven inmediatamente las dificultades y van a trabajar en la viña del Señor. Pues bien, este hijo dice no, pero recapacita y luego va inmediatamente. Vuelvo a insistir en que
cuando Dios pide algo hay que reflexionar. Muchas veces uno eh, inmediatamente dice un sí cuando realmente no ha comprendido lo que Dios quiere de uno. Eso le pasó a Pedro con Jesús, cuando él dice sí, 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 a todo resulta siendo estorbo, resulta siendo Satanás. ¿Por qué? Porque no reflexiona lo que comporta la misión de predicar el Evangelio, que es una misión hasta dar totalmente la vida. Poco a poco entonces este hijo entra en la lógica de Dios, cambia de opinión, cambia de camino, de manera de pensar y entonces inmediatamente va a trabajar en la viña. Es interesante que muchas veces nosotros en la catequesis hemos presentado los mandamientos de Dios sin presentar a Dios. Dios no es uno que manda, que ordena, sino que con cariño se presenta como un padre. Cuando yo conozco a Dios como padre, ya todo lo que Él me pide, lo que Él me dice que haga, lo hago porque Él sabe que es para producir un gozo y una alegría interior para mí, pero también para mi familia y para la comunidad. El segundo hijo el segundo hijo responde inmediatamente con diligencia, sí, Señor, literalmente desde el griego ego kyrie, que quiere decir, no pienses en otro, aquí estoy yo, pero después no fue a trabajar en la viña. No entiende lo que el padre le pide, sin embargo lo llama Señor, como si fuera un amo, uno que le está pidiendo un trabajo por un salario. O sea, no lo reconoce como familia, no reconoce que es ese padre lleno de amor. Claro, el Señor en el Evangelio nos ha dicho que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo, en Mateo 7:21. Pues bien, los fariseos y los ancianos se habían inventado muchos ritos, mucha manera de hacer culto y de alabar a Dios pensando que era lo justo y lo que le agradaba a Dios. Y Dios siempre había pedido de su viña unos frutos sabrosos, unos frutos dulces, y el pueblo le daba era uvas amargas. En Isaías 5:7 se dice que Dios esperó del pueblo derecho y ahí tienen asesinatos. Esperó justicia y ahí tienen lamentos. Se parece un poco a la situación que estamos viviendo nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros y qué le ofrecemos? ¿Qué estamos dando en medio de esta cadena de violencia, de esta espiral de violencia y de odio que existe en nuestro país y en nuestra ciudad? ¿Qué espera Dios y qué estamos haciendo nosotros? Podemos ser este segundo hijo que muchas veces decimos que sí, pero después cuando nos toca afrontar de verdad la vida cristiana, inmediatamente nos echamos atrás. A veces llegamos juiciosos con una preparación hasta la primera comunión, otras veces eh, incluso la confirmación y por ahí retomamos un poquito nuestra formación para el matrimonio y ahí termina nuestro trabajo en la viña del Señor. A veces no nos preparamos bien y no afrontamos el trabajo que el Señor nos pide. No logramos cumplir la voluntad del Padre. La pregunta es, ¿quién realmente cumple la voluntad del Padre? Pues aquel que no quería ir, pero después fue. Cuando Mateo escribe el Evangelio, es evidente que muchos expaganos, es decir, que tenían cultos, ídolos, etcétera, se han convertido al cristianismo, mientras que los judíos no han querido aceptar a Jesús como el Mesías de Dios, es decir, no habían entrado en la comunidad cristiana en la viña. Hay un tercer hijo que podría estar implícito en la parábola, y es el que dice que sí y que dona la vida.
el Hijo de Dios Jesucristo, escribe Pablo, no fue de sí y de no. Él solo fue de sí. Todas las promesas de Dios se convirtieron en él en un sí, dice en la segunda carta a los Corintios 1:19. Él es el único que ha dicho siempre, sí, Padre, esa ha sido tu elección. Mateo 11:26. Pero también el tercer hijo puede ser cada uno de nosotros, los cristianos, que trabajamos arduamente en la viña del Señor, que superamos que aquello que está solamente en lo devocional, en nuestros cultos devocionales, y nos empeñamos en el servicio al hermano y en dar la vida por los demás. Veamos cómo concluye la parábola. Jesús les dijo, en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Cuidado con esta interpretación de pensar que entonces los publicanos y las prostitutas son mejor que los demás. No, solo que ellos son conscientes de que se equivocan, que no tranquilizan su conciencia, saben que necesitan en todo momento de la gracia de Dios y saben que necesitan la conversión. Retomemos el contexto de la parábola. ¿De dónde venía la autoridad de Juan? La autoridad de Juan venía de Dios, y los sumos sacerdotes y los ancianos no quisieron escuchar la predicación y no se convirtieron. Cambiaron ese modo de convertirse y de entregar la vida al Señor por una cantidad de cultos y de preceptos que ni ellos mismos podían cumplir. En cambio, los pecadores sí que aceptaron la predicación del Juan el Bautista, se convirtieron y ellos se convierten entonces en el primer hijo, que estaban lejos de Dios, eran conscientes de haber dicho no, eh, se creían pobres, frágiles, pero acogieron inmediatamente el llamado de Dios y cambiaron de vida. Nosotros hemos dicho que sí al Señor y somos conscientes de estos compromisos que hemos adquirido con el bautismo, tal vez cuando niños no, pero poco a poco hemos tenido nuestra formación de nuestros padres, nuestros catequistas, nuestros maestros, para que nosotros también adhiramos a esa voluntad de Dios de ir a trabajar en su viña. En conclusión, tenemos entonces tres hijos. El primero que dice que no y que se refiere al pueblo de Israel y que se refiere, perdón, a los pueblos paganos, pero que luego recapacita y dice que sí. El segundo que se refiere al pueblo de Israel, que dice inmediatamente que sí, pero después no hace la voluntad de Dios. Y el tercero que se refiere a Jesús, que dice que sí y hace completamente la voluntad del Padre donando su vida. ¿Qué clase de hijos somos nosotros? ¿El primero, el segundo, el tercero o tenemos de cada uno un poquito? Reflexionemos y meditemos qué nos parece esta parábola que el Señor nos ha planteado en este día. Les deseo a todos un feliz domingo.